Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar acerca del sistema circulatorio, la hemodinamia, la microcirculación y cómo es ese flujo sanguíneo a los diferentes tejidos en el cuerpo. Entonces, para empezar, habíamos hablado acerca de que el sistema cardiovascular estaba compuesto del corazón, de la sangre y de los vasos sanguíneos. Ya hicimos un abordaje del corazón, del funcionamiento del corazón, desde la parte mecánica y la parte eléctrica. Obviamente es un vistazo general de toda esta actividad cardíaca. En este momento vamos a abordar los diferentes vasos sanguíneos. Vamos a tener las arterias, ¿cierto? Vamos a tener las venas, vamos a tener también los capilares. Vamos a ver cuáles son las propiedades de ellos. Y finalmente pues se abordará, digamos, el tema de la sangre, sus componentes y todo lo que tiene que ver con coagulación sanguínea. Ya se había hablado en oportunidades anteriores acerca de las funciones del sistema cardiovascular, entonces simplemente como para tenerlo muy presente, está implicado en la distribución de gases, distribución de moléculas para nutrición, crecimiento, eliminación de sustancias de desecho, ¿cierto? El transporte de hormonas, ¿sí? Está implicado en la disipación de calor y está mediando también en las respuestas inmunes. Ya habíamos hablado de que ese sistema cardiovascular básicamente es como un sistema piedra angular que comunica con todos los otros órganos a través de la sangre. Entonces el sistema cardiovascular se divide en dos partes fundamentales. Vamos a hablar de una, digamos, circulación pulmonar y vamos también a hablar de una circulación sistémica. Cuando hablamos de circulación pulmonar estamos haciendo referencia a toda la vía que lleva y saca sangre, digamos, a los pulmones, que lleva o saca sangre a los pulmones, o sea que de una u otra forma permite la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2. Eso comprende básicamente desde la arteria pulmonar hasta la vena pulmonar. Vamos a observar que la parte sistémica, o la circulación sistémica, básicamente está relacionado con la vía que lleva sangre a los tejidos. Entonces vamos a observar que esto está involucrando a la arteria aorta, ¿sí? Y también a la vena cava, ¿sí? Junto con los capilares sistémicos. Se tiene que cada una de estas circulaciones pues tienen unas características propias en cuanto a la hemodinamia de la sangre en ellas, debido a que en ellos pues se manejan diferentes valores de presión y diferentes valores de velocidad de la sangre. Entonces cuando hablamos de todo el componente vascular, pues vamos a hablar de una parte arterial o un sistema arterial, vamos a hablar de una parte venosa y vamos a hablar de los capilares propiamente dicho. Entonces cuando hablamos de la parte arterial, esa parte arterial pues comprende todos los vasos sanguíneos que van prácticamente a transportar la sangre, ¿sí? Que es eyectada desde los ventrículos. Entonces tenemos aquí la arteria aorta, ya vamos aquí a tener unas arterias de segundo orden, vamos a tener por acá las arteriolas, entonces arterias y arteriolas, ¿sí? Aquí tenemos la arteria pulmonar, tenemos unas arteriolas a nivel pulmonar. Luego vamos a pasar por los diferentes capilares, ya sea a nivel sistémico o a nivel pulmonar, ¿sí? Y la sangre entonces retorna al corazón a través del componente venoso. Entonces vamos a tener inicialmente unas vénulas, ¿sí? Y finalmente las venas que retornan la sangre hacia el atrio derecho. La principal vena aquí, pero la vena más grande va a ser la vena cava. Aquí la arteria más grande va a ser la arteria aorta. Y se debe tener en cuenta cómo es esa composición de las paredes, ya sea arteriales o las paredes venosas. Esas paredes de esos vasos sanguíneos varían en su composición. Vamos a observar que desde la parte interna hacia la parte externa, pues encontramos a las células endoteliales. Entonces, tanto en la arteria como en la vena vamos a encontrar una capa de células endoteliales. Igual vamos a observar en los capilares. Entonces en los capilares tenemos esta capa de células endoteliales que son las que delimitan digamos, la luz del vaso sanguíneo, la luz interna del vaso sanguíneo.
Vamos a encontrar la membrana basal, que es característica a todas, ¿sí? La membrana basal de esas células endoteliales, se observa aquí también para los capilares, y ya de ahí en adelante vamos a encontrar diferencia. Entonces los capilares solamente tienen estas dos primeras componentes. Vamos a observar que en las arterias se encuentran, digamos, unas láminas elásticas, ¿sí? Vamos a encontrar una lámina elástica interna y vamos a encontrar una lámina elástica externa. Tiene dos capas elásticas. Vamos a observar que estas capas elásticas no están presentes en, digamos, la pared de las venas. Vamos a encontrar entonces que ambos tipos de vasos sanguíneos pues tienen en su pared músculo liso. Ese músculo liso o la capa de músculo liso es mucho más grueso a nivel arterial que a nivel venoso, y finalmente tenemos una túnica externa. Cabe aclarar acá también que en las venas se pueden presentar o se pueden observar unas estructuras, ¿sí? Unas válvulas que en el caso de las extremidades inferiores pues evitan de que la sangre pues se devuelva, o sea, permitiendo un flujo unidireccional hacia el corazón, como veremos más adelante. Entonces, los diferentes vasos sanguíneos tienen unas composiciones también diferentes en cuanto a células endoteliales. Todas tienen células endoteliales. Vamos a observar las fibras elásticas, ¿sí? Principalmente observadas de forma considerable en la arteria aorta, ¿sí? Vamos a observar que en las arterias de tamaño medio pues también hay unas capas elásticas, y en las arteriolas hay una menor proporción. En los capilares como tal no vamos a encontrar capas elásticas, ni en las vénulas vamos a encontrar digamos, un componente elástico, no propiamente una capa elástica, pero sí un componente elástico. En las venas, digamos, de diámetro pequeño, ¿sí? O de tamaño mediano, y en la vena cava vamos a encontrar músculo liso en las arterias y también en las venas medianas, en la vena cava, y fibras de colágeno, principalmente, por ejemplo, aquí en la aorta, en la arteria aorta, poco colágeno en el resto de arterias, las arterias medias, arteriolas. Vamos a encontrar bastante colágeno en la vena cava. Entonces aquí observamos, por ejemplo, en la arteria aorta, el componente elástico es bastante grande, y eso está también asociado a su función, que es transmitir la onda de presión al resto de la circulación, después de que esa presión es transmitida desde el ventrículo hacia la arteria aorta. Y aquí en este caso vamos a observar de que la vena cava pues no tiene tanto componente elástico, pero sí más bien de fibras de colágeno, que pues el colágeno no es que sea tan elástico, es más bien se puede deformar la arteria aorta, es un poco más rígido el colágeno como tal, fibras de colágeno. Entonces vamos a empezar a ver, digamos, qué es lo que sucede en las arterias. Entonces, las arterias, debido a esas capas elásticas que tienen, sobre todo en la aorta, ¿sí? Permiten la transmisión de ese pulso de presión generado desde el ventrículo. ¿Listo? Esto, pues, digamos, estas capas elásticas permiten un retroceso elástico, o sea, recuperar la forma original o normal de esa estructura. Entonces, la forma normal de esa estructura es básicamente es con este diámetro. Cuando el corazón se contrae, los ventrículos se contraen, toda esa presión que ejerce el ventrículo es pasada hacia la aorta, ¿sí? La aorta se expande, pero como tiene digamos, esas capas elásticas, entonces lo que va a tratar de hacer es tender a regresar a la arteria aorta a su diámetro original, que es lo que tenemos acá. Cuando sucede esto, entonces la sangre va a ser inyectada ya sea de nuevo hacia el ventrículo o hacia la aorta descendente. Cuando es movida hacia el ventrículo la sangre, entonces eso es lo que favorece el cierre de la válvula aórtica, y por ende entonces la sangre debe pasar hacia la aorta descendente y hacia la circulación sistémica. Entonces, si observamos acá, básicamente esta arteria aorta funciona como una segunda bomba, ¿sí? La primera bomba va a ser el ventrículo, que transmite toda esa presión hacia la arteria aorta, y desde la arteria aorta, entonces, cuando ella se contrae, transmite esa presión al resto de la circulación, y eso es lo que favorece de una u otra forma
que la presión, digamos, en diástole, cuando el corazón está en diástole, la presión no sea cero, porque esa presión es transmitida por todo el sistema arterial, es retransmitida por todo el sistema arterial y por tanto no cae como tal a cero. Vamos a observar que las arteriolas, ya después de que la arteria se ha dividido en unas arterias secundarias, unas arterias de diámetro medio, finalmente llegamos a las arteriolas que contienen pues, bastante músculo liso. Vamos a tener que, como las arteriolas están en relación directa con los capilares, entonces aquí es donde se realiza básicamente la regulación del flujo sanguíneo a un lecho vascular, ¿sí? A un lecho capilar. Entonces, este músculo liso pues favorece realizar o vasoconstricción, ¿cierto? Si se realiza vasoconstricción, entonces el flujo a este lecho disminuye, ¿cierto? El flujo disminuye. Si se realiza vasodilatación, entonces el flujo va a aumentar. Y vamos a observar aquí también que desde esa arteriola, que es esta estructura que tenemos acá, se desprenden algunas metarteriolas, que es esto, y básicamente esa metarteriola da origen a como a un conducto que comunica de forma directa la arteriola con la vena sin necesidad de que pase, por ejemplo, por el lecho vascular. Debido a que al lecho vascular vamos a encontrar los esfínteres precapilares, que son estos. Vamos a borrar todo. Estos son los esfínteres precapilares. Entonces, si los esfínteres precapilares en un momento dado se contraen, entonces por aquí no va a haber flujo, y por acá no va a haber flujo por esta región, ¿sí? No va a haber flujo por acá, entonces eso evita de que la sangre pues pase hacia las células de ese tejido, o más bien los nutrientes lleguen hacia esas células de ese tejido. Vamos a hablar que entonces una vez la sangre ha pasado por las arteriolas, ¿sí? Por las metarteriolas y ha pasado ya a través de un esfínter precapilar, por ejemplo, entonces la sangre llega a los capilares. Los capilares, pues como hemos mencionado previamente, solo se componen de las células endoteliales y de una membrana basal. Y a través de estas células y de esta membrana basal es que se realiza el intercambio gaseoso o el intercambio de nutrientes eh, con las células que están en el tejido. Básicamente estos son los vasos de intercambio, ya sea de nutrientes o de gases, y vamos a observar de que básicamente cada capilar se encuentra, o más bien, cada célula tiene cerca al menos un capilar. Donde se ha caracterizado mayor cantidad de capilares, ¿sí? Es en órganos que tienen una alta demanda energética y de oxígeno, y estos vienen a ser el corazón y el cerebro. Esos capilares, aquí los observamos, el lecho capilar. Entonces vamos a observar que, por ejemplo, aquí encontraríamos las células, ¿sí? Las células básicamente rodeadas por esos capilares sanguíneos, recibiendo ya sea nutrientes o gases, o eliminando hacia los mismos capilares desechos. Entonces, básicamente, como mencioné anteriormente, básicamente cada célula está cercana a un capilar sanguíneo. Esos capilares pues no son iguales en el cuerpo. Estos capilares pueden cambiar, pueden ser de diferente morfología. Tenemos entonces unos capilares continuos, donde vamos a observar que esas uniones entre los capilares pueden ser un poco más estrechas. Ese tipo de capilares entonces se observa, por ejemplo, en el cerebro, en los pulmones, en el músculo esquelético, ¿sí? En el músculo liso. El otro tipo de capilar que vamos a observar son capilares fenestrados. Entonces vamos a observar que en esas células endoteliales hay unos pequeños poros a través de los cuales puede pasar entonces electrolitos de forma prácticamente libre desde el lumen vascular hacia el espacio intersticial. Pasa prácticamente libre. En este caso no se permite el paso de los componentes celulares, pueden pasar algunas proteínas, depende del tamaño de los poros.
Y este tipo de capilar, entonces, por ejemplo, se encuentra a nivel renal, ¿sí? En las vellosidades del intestino delgado, en los plexos corrideos a nivel cerebral y también en las glándulas endocrinas. El otro tipo de capilar que podemos encontrar, ¿sí? En el sistema vascular, pues van a ser los capilares sinusoidales. Estos presentan unas fenestraciones muy grandes, como observamos acá. Estas fenestraciones son tan grandes que permiten, por ejemplo, el paso de componentes celulares hacia la parte intersticial, donde podemos encontrar, o desde la parte intersticial hacia los vasos sanguíneos, o hacia el capilar, donde podemos encontrar este tipo de capilares. Entonces los podemos encontrar, por ejemplo, en médula ósea, que es donde se da la hematopoiesis, ¿sí? Podemos encontrarlo en el hígado, en el vaso, que es el lugar donde van a ser destruidos los eritrocitos. Entonces los eritrocitos llegan por los capilares, pasan al intersticio y allí son básicamente destruidos por digamos, células fagocíticas, por ejemplo un macrófago. Una vez la sangre ha pasado por los capilares, vamos a observar también entonces que esa sangre pasa al siguiente tipo de vaso sanguíneo, que van a ser las vénulas. Esas vénulas, en las vénulas como tal, digamos, esas uniones intercelulares también son bastante débiles, son pobres. Se habla de que las vénulas entonces son bastante permeables y aún allí se puede realizar intercambio gaseoso. Se habla de que allí se puede realizar intercambio gaseoso, intercambio de nutrientes. Generalmente se habla de que las vénulas son los sitios donde se produce la extravasación de los leucocitos, ¿sí? En estas regiones, debido, como vamos a ver más adelante, a que la sangre en las vénulas se mueve, en los capilares y vénulas se mueve a la menor velocidad en el cuerpo. Entonces eso permite que los diferentes leucocitos que pueden estar al interior puedan pasar hacia el tejido, ¿sí? Y como ya lo mencionamos, entonces permite ese intercambio de diferentes sustancias junto con, digamos, los capilares como tales, los capilares propiamente dichos. Una vez la sangre ha pasado digamos, por los capilares sanguíneos, por las vénulas, entonces entra a circular por las venas de mayor tamaño. Habíamos mencionado de que las venas entonces no poseen membranas elásticas o unas capas elásticas, ni interna ni externa. Entonces, por tanto, cuando digamos, las venas simplemente se estiran hasta un máximo, ¿sí? Hasta donde le permita esos componentes de colágeno, ¿sí? Algunas fibras elásticas pueden tener un pequeño grado de elasticidad, pero en general no lo tiene. Por tanto, cuando se estiran no es que tiendan a recuperar su forma, pues no actúan como una bomba similar a lo que describimos para la arteria aorta. Simplemente ellas se pueden colapsar o no, eh, dependiendo de la cantidad de sangre que esté contenida allí en la vena, ¿sí? Vamos a observar que en las extremidades inferiores tienen unas estructuras particulares, y es que contienen válvulas, como lo mencionamos anteriormente. Aquí observamos las válvulas, ¿sí? Observando la válvula desde la vista lateral, una vista superior. Entonces observamos que esas válvulas permiten entonces que la sangre de las extremidades inferiores se mueva de forma unidireccional hacia la vena cava, ¿sí? Este movimiento unidireccional también es favorecido por la contracción, digamos, de los músculos a nivel de las extremidades inferiores, que van a funcionar como bomba. Cada vez que ellos se contraen, entonces presionan las venas y esto favorece el movimiento de la sangre hacia la parte superior. Obviamente también hacia la parte inferior, pero ¿qué pasa cuando tiende a ir hacia la parte inferior? Las válvulas se cierran y evitan que la sangre entonces se devuelva, ¿sí? Eso es lo mismo que observamos acá. Aquí el músculo está relajado, cuando se contrae entonces presiona estas venas, ¿sí? Y favorece el movimiento de la sangre hacia la vena cava. Entonces también vamos a tener que en esa circulación la sangre no se distribuye por igual, no se distribuye de forma proporcional ni en venas ni en arterias. Vamos a observar que la sangre se distribuye en su mayor proporción en la parte sistémica. Entonces la parte sistémica va a ser básicamente lo que comprende desde la arteria aorta hasta la vena cava. Vamos a observar
allí esa es la distribución de la sangre en la parte sistémica. Vamos a observar que en esa circulación sistémica se encuentra alrededor del 84% del volumen sanguíneo. En la circulación pulmonar, o sea, en los pulmones, o vamos a hablar desde la arteria pulmonar hasta la vena pulmonar, encontramos alrededor del 9% del volumen sanguíneo, y en el corazón, ¿sí? En las cuatro cámaras, los ventrículos y en las aurículas, encontramos alrededor del 7% del volumen. Pero esa sangre que encontramos en la circulación sistémica no está igualmente distribuida en la parte venosa y en la parte arterial. Entonces vamos a encontrar que la mayor proporción de la sangre en el cuerpo se va a encontrar almacenada en las venas. ¿Sí? Van a estar almacenadas principalmente las venas. Y esta es la razón por las cuales se dice que las venas son los reservorios de la sangre en el cuerpo. Cuando se va a hacer una donación de sangre, la sangre se extrae de las venas, principalmente para que no cambie, por ejemplo, el nivel digamos, de sangre, por ejemplo, algún tipo de lecho vascular, se pueda modificar ese flujo sanguíneo de algún lecho vascular, se toma desde las venas donde, donde se encuentra la mayor proporción de sangre. ¿Por qué se dice entonces que es un reservorio de sangre? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? Básicamente esta característica de ser reservorio de sangre se da gracias a que esa misma, como hemos mencionado anteriormente, las venas no poseen una capa elástica como tal, así eh, tan, tan fuerte como la que posee la arteria aorta. Entonces se dice de que las venas, como no tienen elasticidad, contienen más bien una alta distensibilidad. Se pueden deformar fácilmente y simplemente, pues dependiendo de la cantidad de sangre que haya en ellas. Entonces, regresando aquí, mirando las proporciones, observamos que a nivel pulmonar, alrededor del 9% de la sangre la podemos encontrar allí, el volumen sanguíneo. En el corazón vamos a encontrar alrededor del 7%. El restante entonces se divide, el 84% restante, que se había hablado, entonces se divide un 13%, ¿sí? El 84% restante, una parte que va a corresponder al 13%, que está en las arterias sistémicas y arteriolas. En los capilares se va a encontrar alrededor del 7% y en las venas se encuentra más de la mitad de la sangre, alrededor del 64%. Además de lo anterior, entonces tenemos que el sistema, o todo el sistema vascular, ¿sí? Todos los vasos sanguíneos, sufren un proceso de arborización, en el cual vamos a observar, teóricamente se tiene un proceso de bifurcación acá, o sea, vamos a tener un vaso madre que se divide en dos vasos hijos, ¿sí? Que entonces está el vaso madre otra vez dividiéndose en dos vasos hijos y así sucesivamente. Aunque esto se tiene teóricamente, pues en la realidad sucede que los vasos grandes pueden dar, digamos, origen a más de un vaso sanguíneo, no solamente a más de dos vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí podemos ver digamos, una arteria madre puede dar origen aquí a una ramificación muy pequeña y también a estos dos hijos más grandes, estas dos ramificaciones hijas más grandes. Entonces eso puede ser muy variable, pero pues para efectos prácticos y teóricos y entender qué es lo que pasa con diferentes parámetros de toda la parte vascular, pues se toma como que se está bifurcando. Entonces vamos a observar que con esas bifurcaciones pues van a variar diferentes parámetros, ¿sí? Como el número de unidades, el número de vasos sanguíneos en un nivel de arborización dado. Vamos a tener que el radio interno de esos vasos puede modificarse. Con el radio interno entonces se modifica el área de sección transversal de uno de esos vasos. Vamos a observar que el área de sección transversal conjunta o sumada de todos los vasos en un mismo nivel de arborización también se modifica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo el área de sección transversal aquí de este vaso en este nivel de arborización. Esto mide un área 1, ¿cierto? Vamos a observar que este vaso de acá, que es el hijo de este vaso principal, va a tener un área 2. Vamos a suponer que este que está acá va a tener un área de sección transversal igual, un área 2. ¿Sí? Pero entonces cuando hablamos del área de sección transversal conjunta, hablamos de la suma de este
más este, ¿sí? La suma de estos dos. En general, la suma de estos dos, el área de sección transversal de los vasos hijos va a ser mayor en general que el área de sección transversal del vaso madre. Vamos a tener que el flujo, ¿sí? El flujo agregado de todos a nivel de todos los vasos sanguíneos es constante, ¿sí? El flujo total es constante, esto por conservación de masa. Vamos a observar que la velocidad lineal de la sangre en cada uno de los niveles de arborización de la sangre va a modificarse y también se va a modificar entonces el flujo en cada uno de esos vasos en diferentes niveles de arborización. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando de el número de unidades. Lo que se ha descrito es que pues, la principal arteria que hay, la arteria más grande, va a ser la aorta. Por allí va a circular toda la sangre en un momento dado. Vamos a tener que las pequeñas arterias, entonces vamos a observar alrededor de 8000 de las arteriolas, entonces se dividen aún más, ¿sí? Ya las pequeñas arterias estarían en un orden de división menor acá. Vamos a tener que las arteriolas, entonces pueden llegar a ser, por ejemplo, 200 millones de arteriolas en el cuerpo. Y vamos a observar que los capilares, pues, nos corresponden o están representados por un número supremamente grande de esos vasos sanguíneos. Entonces esos vasos sanguíneos, lo que se ha descrito es que alrededor del 25% está abierto en un momento dado. Y finalmente entonces vamos a tener que las vénulas pues también van a ser unos números bastante grandes hasta que da finalmente, vamos a tener la vena cava. El radio interno de los diferentes vasos, en promedio entonces se muestra acá, el radio interno de la aorta va a ser 1,13 centímetros, de las pequeñas arterias 0,5 milímetros, de las arteriolas ya vamos a estar hablando en micrómetros, ¿sí? Alrededor de 15 micrómetros. En los capilares vamos a estar hablando de diámetros de alrededor de 3 micrómetros. Y obviamente la vena cava, que es el vaso sanguíneo de mayor diámetro en el cuerpo, alrededor de 1,38 centímetros. El área de sección transversal en cada uno de esos vasos, vamos a observar que el área de sección transversal en la aorta es alrededor de 4 centímetros cuadrados, de las pequeñas arterias es alrededor vamos a estar hablando de milésimas de centímetro cuadrado, 7,1 por 10 a la menos 3. En las arteriolas vamos a hablar ya básicamente de millonésimas, del orden de 10 a la menos 7. Vamos a hablar, digamos, de un orden similar en los capilares, y la vena cava, que tiene el mayor área de sección transversal. Y aquí viene la cuestión clave: ¿cuál es el área de sección transversal conjunta? Entonces, para la arteria aorta se mantiene, vamos a tener que el área de sección transversal conjunta de ella pues va a ser todos los vasos sanguíneos multiplicados por el área de sección transversal. Entonces aquí tenemos 4 por 1 a 4. Vamos a observar que para las pequeñas arterias pues va a ser la multiplicación del número de arterias, ¿sí? De pequeñas arterias, por el área de sección transversal. Y observemos aquí el detalle. Entonces, a pesar de que el área de sección transversal de cada una de ellas, ¿sí?, es mucho más pequeña que el de la aorta, como hay tantas arterias, entonces al multiplicar esos dos factores me va a dar, o vamos a tener como resultado, un área de sección transversal muchísimo más grande, ¿sí? Va a ser muchísimo mayor que el que presenta la aorta. Si vamos a mirar en las arteriolas, haciendo el mismo procedimiento, multiplicando el número de arteriolas por el área de sección transversal de cada una de ellas, pues vamos a obtener un número aún mucho mayor, ¿sí? Vamos a observar que ese número es aún mucho mayor, y esos valores entonces van a ser aún mayores a nivel de capilares, ¿sí? Van a ser mucho mayores que lo que tenemos a nivel de las arteriolas. Cuando volvemos a la vena cava, entonces esta área de sección transversal va a ser similar de la aorta, digamos, en el mismo orden de magnitud. Cuando se observa el flujo agregado, quiere decir el flujo de sangre que va a pasar por todos los vasos sanguíneos de un mismo nivel de arborización. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de sangre en este nivel? ¿Cuál va a ser el flujo de sangre en este nivel? ¿Cuál va a ser el flujo de sangre en este nivel? Y pues, digamos, por lógica, ¿sí?, y digamos sustentado en la ley de conservación de masa, el flujo que va a atravesar esta área de sección transversal va a ser el mismo que va a atravesar esta área de sección transversal, va a ser el mismo. Entonces por eso se mantiene constante este valor de flujo agregado en todos los niveles de arborización. Otro punto clave aquí es tener en cuenta cómo es la velocidad lineal. Entonces generalmente la velocidad lineal
va a ser grande en la arteria aorta, que tiene una área de sección transversal, digamos, agregada de 4 centímetros cuadrados, pero si observamos que si ese área de sección transversal se va a incrementar, ¿sí? Si pasamos de un área de sección transversal pequeño a uno más grande, entonces la velocidad de la sangre comienza a disminuir. ¿Sí? Aquí tenemos una área de sección transversal mucho más grande, entonces la velocidad de la sangre va a ser muchísimo menor, hasta que llegamos a los capilares, donde la sangre va a tener o presentar la menor velocidad. Y eso tiene también, digamos, está relacionado con que allí en estos sitios, en los capilares, es donde se permite realizar de forma adecuada los procesos de difusión y trasvasación de diferentes células hacia el tejido. Y aquí volvemos a la vena cava, ¿sí? Un área, una velocidad bien pequeña. Si se observa entonces cómo es el flujo en un solo vaso en diferentes niveles de arborización, obviamente este flujo va a caer fuertemente. Vamos a observar que el flujo en la arteria aorta pues va a ser grande respecto a lo que sucede en una arteria pequeña, y esto respecto a lo que sucede en una arteriola, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de milésimas de centímetros cúbicos por segundo, aquí ya estamos hablando de millonésima, aquí estamos hablando ya de mil millonésimas de centímetro cúbico por segundo. Entonces, eh, obviamente digamos, es lógico pensar de que el flujo que vamos a tener aquí en este punto va a ser muchísimo mayor que el que vamos a tener solamente en esta arteriola. Entonces, viendo gráficamente cómo se modifican estos parámetros, vamos a observar el área de extensión transversal inicialmente. A medida que se va ramificando, entonces acá digamos, el sistema vascular, vamos a observar que entonces el área de sección transversal se va a incrementar fuertemente, ¿sí? Entonces vamos a pasar desde la aorta, ¿sí? Vamos a pasar posteriormente por pequeñas arterias, luego arteriolas, luego llegamos hacia los capilares, donde vamos a observar la mayor área de sección transversal a nivel sistémico, ¿sí? De la vasculatura sistémica. Después de que pasa por los capilares, pasa por las vénulas, ¿sí? Luego llega a unas venas de tamaño mediano, tamaño un poco más grande, hasta la vena cava. Entonces vamos entonces una área de sección transversal bastante pequeña. Y cuando pasa entonces, seguimos el recorrido por la circulación pulmonar, pues vamos a tener aquí la arteria pulmonar, entra a los capilares, digamos, más bien a las arteriolas pulmonares, luego llegamos a los capilares pulmonares, y de hecho el mayor área de extensión transversal lo vamos a encontrar en los capilares pulmonares, y luego pues vuelve a descender a medida que se van uniendo las diferentes venas para conformar de nuevo. Entonces aquí eh, damos la vena pulmonar, ¿sí? La vena pulmonar, y pues retornamos de nuevo hacia la aorta después de haber pasado por el corazón. Entonces el área de sección transversal es grande en capilares sistémicos y también en capilares pulmonares, ¿sí? Es máxima en los capilares pulmonares, y aquí debemos tener en cuenta entonces que esa área de sección transversal entonces nos está diciendo algo acerca de la resistencia vascular. Entre menor sea el área de sección transversal, mayor va a ser la resistencia vascular. Entre mayor sea el área de sección transversal, entonces menor va a ser la resistencia vascular. Además de esto, entonces vamos a observar que esa área de sección transversal básicamente, digamos, permite que esa velocidad lineal de la sangre sea básicamente el opuesto, ¿sí? Entonces, a mayor área de sección transversal vamos a observar que se corresponde con una velocidad de la sangre en unos valores mínimos, ¿sí? Vamos a observar acá, por ejemplo, entonces cuando volvemos hacia la vena cava, entonces pues, tenemos una velocidad lineal de la sangre relativamente alta, donde vamos a tener la velocidad de sangre mayor, va a ser en la aorta, y cuando vamos hacia los capilares pulmonares, entonces vuelve a descender esa velocidad de la sangre, obviamente correspondiente con digamos, esa grandísima área de sección transversal que contienen dichos, pues, área de sección transversal conjunta, ¿no? Todo sumado, que contiene esos capilares pulmonares. Y como ya se había mencionado, entonces eso permite que la sangre se mueva lentamente y permita
Entonces, intercambio gaseoso, por ejemplo, en diferentes tejidos, no solamente de gases, sino de nutrientes y también de células. Debemos tener en cuenta un parámetro importante a nivel de toda la vasculatura corporal y es básicamente la presión arterial. ¿Sí? Entonces vamos a observar de que la presión arterial, no es, más bien la presión a nivel vascular, la presión no es igual en todo el sistema vascular. Vamos a observar una presión, por ejemplo, la presión arterial es diferente a la presión venosa y la presión pulmonar también es diferente a la presión sistémica. De hecho, la presión a nivel vascular está dividido en un sistema de alta presión, ¿sí? Y un sistema de baja presión. Entonces aquí observamos un sistema de alta presión y un sistema de baja presión. Realmente el sistema de alta presión entonces digamos abarca alrededor del 15% del sistema vascular, ¿sí? El sistema de baja presión abarca el 80%. Y ese sistema de alta presión está representado principalmente por lo que sucede en las arterias. Entonces vamos a observar acá, aquí miramos cómo es la presión a nivel vascular y aquí empieza la arteria aorta hasta acá. Aquí vamos a tener, de aquí en adelante vamos a tener arteriolas, básicamente. ¿Sí? Se comienzan a observar las arteriolas, ¿sí? Y pues bueno, ya aquí vamos a observar entonces los capilares como tal. Entonces, el sistema de alta presión lo vamos a observar principalmente en las arterias. ¿Sí? Las arterias. ¿Dónde vamos a encontrar? Bueno, ese sistema de alta presión, obviamente, que lo podemos observar, es alrededor de 120-80, los niveles de presión. Aquí, pues, se puede hablar de una presión arterial media. Y si observamos el resto de la vasculatura, ¿sí? Que vamos a observar, es un sistema de baja presión que abarca desde los capilares, básicamente desde los capilares sistémicos, ¿sí? Aquí observamos desde los capilares sistémicos hasta, ¿sí? La vena pulmonar cuando llega al ventrículo, a la aurícula izquierda. Hasta allí vamos a hablar de un sistema de baja presión. Entonces abarca las arteriolas, los lechocapilares, ¿sí? Las vénulas, las venas y la circulación pulmonar. A eso hacemos referencia con la circulación de baja presión. Pero esa presión sanguínea, digamos, está inversamente relacionada con la recesión transversal. Vamos a observar esto ahora. Y lo que se ha observado es que a mayor recesión transversal, menor presión. Obviamente esto se debe ver de dos formas diferentes. Digamos, acá vamos a observarlo, vamos en la circulación sistémica. Vamos a observar aquí la circulación sistémica, nos va hasta acá. Aquí tendríamos circulación sistémica, esta parte a esa parte, y la circulación pulmonar que vendría aproximadamente desde esta parte, ¿sí? Hasta esta región. Entonces aquí tendríamos el ventrículo, básicamente la actividad o los cambios de presión dadas por el ventrículo izquierdo, que vamos a tener acá, ventrículo izquierdo, y esta sería la actividad o los cambios de presiones debido al ventrículo derecho. Entonces acá se observa que a menor área de sección transversal las presiones generalmente son más grandes. Podemos observar esto en las arterias grandes. A medida que esos vasos sanguíneos entonces van aumentando su área de sección transversal, la presión cae fuertemente allí, ¿sí? La presión cae generalmente a nivel arterial y esa presión arterial baja pues va a continuar hasta que tenemos acá la vena cava. O sea, este principio que tenemos acá está más relacionado con lo que sucede a nivel arterial, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Aquí cuando ya estamos en el ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho ejerce una presión que es más grande a medida que se avanza hacia los capilares, a esta región, ¿sí? Donde tenemos el mayor área de extensión transversal, entonces la presión cae y ella ya de ahí en adelante mantiene una presión baja. Esas diferencias de presiones, ¿sí? Digamos aquí entre la arteria aorta y la vena cava, vamos a tener aquí, es lo que permite que la sangre se mueva en el cuerpo. Básicamente este gradiente
de presión o esta diferencia de presión permite que la sangre se mueva desde la arteria aorta hacia la vena cava. Recordemos que todo fluido se va a mover desde el lugar donde esté a mayor presión hacia el lugar donde esté de menor presión. A nivel de la circulación pulmonar vamos a encontrar algo similar. Aquí vamos a tener el ventrículo derecho. Aquí tendríamos básicamente la vena pulmonar. Observamos que hay un gradiente de presión, aunque es un poco más pequeño, y eso también favorece entonces este movimiento de la sangre, ¿sí? Digamos, en esa circulación pulmonar. Entonces aquí observamos el patrón, esa gráfica que vimos anteriormente, esta que tenemos acá, la vamos a ver un poco más ampliada. Esta gráfica, vamos a ver un poco más ampliada, acá se observa, entonces observamos cómo son esos patrones, esas presiones a nivel de los diferentes partes de todo el sistema vascular. Entonces aquí observemos cómo cambia esa presión a nivel del atrio izquierdo, lo vamos a observar en el ventrículo. Entonces el ventrículo básicamente es un generador de presión a nivel sanguíneo. Él mantiene una presión relativamente constante a nivel de las grandes arterias, ¿sí? Hasta de pequeñas arterias, digamos relativamente constante. Vamos a observar que esa presión cae a medida de que se va incrementando el área de sección transversal, la presión cae hasta que llegamos a los capilares, y eso se cumple solamente hasta allí. De ahí en adelante todo el sistema va a ser de baja presión, entonces observamos las venas, sistema de baja presión, el atrio derecho, y posteriormente en el ventrículo derecho también se presiona, se realiza una presión sobre esa sangre para permitir ese movimiento hacia los capilares pulmonares y finalmente hacia la vena pulmonar, y aquí retornamos entonces de nuevo al punto de partida. Entonces, aunque hemos estado hablando de la presión arterial, pues vamos a definir qué es eso. Entonces la presión arterial básicamente se define como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. ¿Sí? Pues nosotros vamos a hablar también, por ejemplo, devolvámonos un poco, podemos hablar de presión arterial, ¿sí? Todo lo que afecta principalmente a la parte arterial, y una presión venosa, ¿sí? La presión venosa, aquí vamos a hablar de presión arterial y de presión venosa. Pero aquí en este caso vamos a hablar solamente de la presión arterial, que es un parámetro pues bastante, digamos, controlado. Es uno de los principales parámetros que se miran cuando se va a realizar el chequeo a una persona. Entonces eso es la fuerza que se ejerce sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Fuerza sobre área. Y en general esta presión entonces es variable durante el ciclo cardíaco. Vamos a observar que en condiciones normales pues se tiene una presión sistólica en las arterias de 120 milímetros de mercurio y de 80 cuando el corazón está en la fase diastólica. Entonces aquí observamos cómo, ¿sí? Digamos, esos cambios en los pulsos de presión se da. Esto que observamos aquí se llama una incisura. Eso se forma debido al cierre de las válvulas aórticas, el cierre de la válvula aórtica, y ese pulso de presión pues va a ser diferente en diferentes partes del cuerpo. Generalmente entre más distante sea la arteria o en un nivel de arborización mayor, el pulso de presión comienza a ser cada vez menor. Esa presión arterial entonces tiene diferentes formas de ser medida, ¿sí? Tenemos un método invasivo. Entonces este método invasivo implica el uso de algún transductor, generalmente mediado por una cánula, que va a censar de forma directa la presión al interior de la arteria. Esta medición es básicamente una medición de forma continua. Entonces aquí, por ejemplo, observamos cómo en alguna arteria, en un brazo, se puede realizar esa medición. Aquí vamos a observar también cómo se realizan esos procesos de medición de esa presión arterial de forma invasiva. Esto es una medición de forma invasiva, generalmente se usa entonces en las unidades de cuidados intensivos para la persona pues, que esté allí en ese momento. La otra forma de medición de esa presión arterial entonces es una forma indirecta de medición, es un método no invasivo, ¿sí?
que involucra el uso de un esfingomanómetro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el esfingomanómetro, por aquí tendría digamos, el medidor de presión y un fonendoscopio, ¿sí? Un fonendoscopio para escuchar unos sonidos que va a producir la sangre cuando va a pasar de forma turbulenta a través de las arterias que están siendo ocluidas en un momento dado. Generalmente se realiza presión sobre una arteria, ¿sí? Digamos, se bloquea esa presión, la presión del brazalete, que es esta estructura o esta. O sea, lo que hace es presionar la arteria contra un hueso, ¿sí? Y esto reduce, digamos, el área de sección transversal de esa arteria. Posteriormente se deja eh, caer la presión en ese brazalete de forma lenta. Allí se van a escuchar unos sonidos, entonces el primer sonido que se escucha se corresponde con la presión sistólica, ¿listo? Y el segundo, no el segundo, sino el último sonido que se escucha se corresponde con la presión diastólica. Entonces, a estos sonidos se les conoce como los ruidos de Korotkov. ¿Qué vamos a tener entonces con esta técnica? O sea, ¿cuál es la base de la técnica acá para poder medir presión arterial de forma indirecta? Entonces se coloca el brazalete, la persona, digamos, vamos a hablar de la forma manual, se pone el brazalete, posteriormente con el manguito, entonces se infla y aquí se va a incrementar paulatinamente, o sea, se está inflando el mango y esto pues va a incrementar la presión que se está realizando sobre, digamos, el brazo en ese momento, ¿sí? Esa presión, si es muy alta, entonces lo que va a hacer, o sea, digamos que la presión es mayor, la presión en el brazalete es mayor que la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias, entonces la arteria se ocluye. En este caso la arteria se ocluye de esta forma, ¿sí? Acá tenemos la arteria se ocluye y pues, entonces llegamos a un valor mayor a la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, llegamos a una presión mayor. ¿Qué hacemos posteriormente? Entonces lo que se realiza es dejar caer la presión en el brazalete de forma lenta, ¿sí? Y va a llegar un punto en el que la presión en el brazalete es igual o ligeramente menor, ¿sí?, a la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Entonces en ese momento, cuando se tiene digamos, cuando el corazón se contrajo y envía impulso de presión, la arteria se alcanza a abrir un poco, ¿sí?, y por allí va a pasar sangre, pero la sangre va a pasar de forma turbulenta y eso genera un sonido. La sangre de forma turbulenta genera sonido y se escucha entonces el primer ruido de Korotkov. Este primer ruido se corresponde entonces con la presión que está generando el corazón sobre la sangre y que es transmitida a todo el sistema arterial. Vamos a hablar, si en este caso, digamos, un caso normal, de una presión de 120 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede posteriormente? Como la presión en el brazalete es menor a la presión que ejerce la sangre sobre la arteria cada vez que el corazón realiza la sístole, ¿sí?, entonces va a pasar sangre de forma turbulenta, la sangre va a pasar de forma turbulenta y cada vez que suceda esto se va a producir un sonido. Esto va a producir un sonido. Entonces estos sonidos pues digamos no son de importancia para la medición de la presión arterial, aunque obviamente se puede escuchar en un momento dado muy fuerte dicho sonido. Y vamos a observar que entonces cuando la presión en el brazalete llega al valor, digamos, de presión, digamos, o se iguala o es menor a la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales cuando el corazón está en diástole, entonces vamos a hablar de la presión diastólica. ¿Qué sucede en este punto? ¿Sí? Aquí debemos entonces observar qué está sucediendo con el manómetro. ¿Qué sucede en este punto? En este punto entonces la arteria pasa de estar de esta forma, esto va a pasar a estar de una forma ovalada un poco más grande, hasta que recupera completamente el área de sección transversal y la sangre entonces va a viajar de forma laminar, ¿sí? La sangre va a viajar de forma laminar y la sangre viajando de forma laminar no produce sonido, no hace ruidos. Entonces vamos a hablar allí en ese momento del último sonido que escuchamos, ¿sí?, que se relaciona con la presión diastólica, que en este caso sería 80 milímetros de mercurio.
Aquí observamos un poco mejor la grafiquita, la gráfica. Entonces observamos cuando se produce el primer sonido, generalmente el primer sonido es de baja intensidad, los sonidos siguientes son un poco más grandes, ¿sí? Y el último sonido que se escucha, digamos que se corresponde con el sonido relacionado con la presión diastólica. Entonces, presión sistólica, presión diastólica. Aquí observamos entonces el esfingomanómetro convencional y aquí vamos a tener el estetoscopio a través del cual la persona va a escuchar los sonidos de la sangre pasando de forma turbulenta o haciendo turbulencia en la arteria que se está ocluyendo. Entonces, esos sonidos de Korokov se producen por turbulencia en la sangre al pasar por la arteria deformada cuando la presión es mayor en el brazalete que en el interior de la arteria. Debemos tener cuidado con esta recomendación, debemos prestar atención, no se deben confundir los sonidos S1 y S2, ¿sí?, del ciclo cardíaco, que están relacionados con las válvulas, ¿sí?, con el funcionamiento de las válvulas, con los sonidos de Korokov. No confundir los sonidos S1 y S2 del ciclo cardíaco con los sonidos de Korokov, esto es diferente, esto es totalmente diferente, ¿listo? Para que no haya confusión más adelante. Entonces tenemos que, para medir la presión de pulso y la presión arterial media, pues debemos tener en cuenta cuál es esa presión sistólica y presión diastólica. Entonces cuando hablamos de la presión de pulso vamos a hacer referencia a una resta de la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces, por ejemplo, en este caso la presión de pulso sería la presión sistólica menos la presión diastólica y podemos determinar acá cuál sería dicha presión de pulso. Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta podría ser 40 milímetros de mercurio, 120, ¿cierto? Y la diastólica sería 80, entonces 120 menos 80 daría alrededor de 40 milímetros de mercurio, esa sería la presión de pulso. Y se tiene una expresión para determinar la presión arterial media. Entonces la presión arterial media, una de las formas de calcularlas, es mediante la siguiente expresión. Entonces la presión arterial media es igual, digamos, a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo esto dividido sobre 3. ¿Sí? Entonces cuando se grafica esto vamos a tener aquí la presión sistólica, vamos a tener la presión diastólica y vamos a observar que la presión, digamos, media, la presión arterial media está entre ellas dos. Entonces la importancia de la presión, ¿sí?, o de una presión arterial media, es que el corazón realmente es un generador de un gradiente de presión. ¿Sí? Entonces ese gradiente de presión es el que va a permitir que la sangre se mueva a través de los vasos sanguíneos. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Sí? ¿Cómo va a suceder eso? Entonces lo que va a suceder acá es que gracias a ese gradiente de presión se va a generar un flujo sanguíneo, ¿sí? O sea, el flujo sanguíneo depende de esa presión o es proporcional. Vamos a tener que el flujo va a ser proporcional a la diferencia de presión, pero también se debe tener en cuenta las propiedades de los vasos sanguíneos y esas propiedades van a ser principalmente, digamos, resumidas en un parámetro denominado resistencia, la resistencia vascular, ¿sí? Entonces vamos a tener que el flujo también va a ser proporcional al inverso de la resistencia y de esto entonces obtenemos esta relación que va a ser el flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia, ¿sí? La resistencia entonces es la oposición al movimiento de la sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que el flujo sanguíneo depende directamente de la presión que lo genera el corazón y de la resistencia que está dada como parámetro de la vasculatura y también pues propiedades de la sangre. Entonces vamos a observar, digamos, de una forma más detallada que ese flujo, ¿sí?, depende de la presión ya lo hablamos, pero la resistencia va a ser dependiente, o sea, 1 sobre R va a ser dependiente de otros parámetros como el radio vascular, la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad. Esto que tenemos acá, el 8 y el pi, pues ya son unos valores constantes, por tanto no entran a jugar allí. Entonces el primero, la resistencia vascular va a depender
principalmente, y es el factor más importante, que va a ser el diámetro interno del vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando hay cambios en ese diámetro interno del vaso sanguíneo, por muy pequeño que sea, eso va a conllevar a grandes cambios en la resistencia y por ende a grandes cambios en el flujo de sangre en dicho vaso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que si tenemos un vaso sanguíneo con un diámetro igual a 1, suponiendo una presión de 100 milímetros de mercurio, vamos a tener que el flujo va a ser de 1 mililitro por minuto. ¿Qué pasa si duplicamos el diámetro del vaso manteniendo constante la presión? Si duplicamos el diámetro del vaso, entonces vamos a observar que el flujo sanguíneo se incrementa a 16 mililitros por minuto. Y si cuadruplicamos el diámetro de ese vaso, manteniendo la misma presión, entonces el flujo va a ser en este caso 256 mililitros por minuto. Entonces vamos a observar que esa resistencia pues digamos, va a ser afectada principalmente por el valor del radio. ¿Cómo cambia el radio? ¿Por qué? Porque es que el radio está, digamos, a una potencia de 4. ¿Sí? Está a una potencia de 4. Y esto pues hace que pequeñas variaciones en dicho valor, pues elevado a la 4, va a conllevar a grandísimas variaciones en el parámetro de resistencia. Vamos a observar que entonces la resistencia depende de ese, depende inversamente del radio, depende directamente de la viscosidad, que es este parámetro, y depende directamente de la longitud. En cuanto a la longitud del vaso, pues su dependencia va a ser de forma directa o proporcional. Entre mayor sea la longitud del vaso, pues mayor va a ser digamos, la resistencia, pero de forma proporcional. El otro parámetro pues va a ser la viscosidad. La viscosidad aquí entonces hace referencia al grado de deslizamiento, ¿sí?, de dos láminas de un mismo fluido cuando están atravesando algún conducto, algún tubo, ¿sí?, que permite pues que él se mueva en su interior. ¿Esto cómo se da? Entonces generalmente el fluido se divide en unas láminas y la lámina que está más cerca a las paredes del tubo va a tener la menor velocidad. La pared del tubo tiene una velocidad 0, la lámina más cercana a la pared del tubo entonces va a tener una velocidad, allí se presenta fricción con respecto a esa pared, entonces esa fricción va a frenar esa lámina, pero la capa interna, digamos la capa más interna a la primer capa de fluido, se puede mover un poco más rápido que la primera capa. ¿Eso por qué? Porque ella se desliza a la velocidad a la cual se desliza la primera capa más una velocidad adicional. La tercera capa entonces se va a mover un poco más rápido y eso va a permitir entonces digamos un perfil, ¿sí?, o un frente similar a una parábola como observamos acá, ¿sí?, una bala, donde la lámina central se va a mover a una mayor velocidad respecto a las láminas que están más hacia las paredes del tubo. Entonces este parámetro de viscosidad, ¿de qué depende? Ese parámetro de viscosidad va a depender principalmente del hematocrito. Cuando hablamos del hematocrito vamos a hablar del contenido de eritrocitos de la sangre. ¿Qué se tiene con respecto a la sangre? Entonces ese parámetro de viscosidad en la sangre se ha descrito de que es alrededor de 3 veces mayor, la viscosidad de la sangre es 3 veces mayor que la que presenta el agua, ¿sí?, debido a que además de tener eritrocitos, pues va a tener fibrinógeno, y el fibrinógeno también digamos, está implicada en el aumento. Si hay mucho fibrinógeno, se incrementa la viscosidad. Entonces, el hematocrito normal en una persona se habla de que está en un rango entre 40 y 50%, ¿sí?, que vamos a observar, por ejemplo, si a alguien se le saca una cantidad de sangre, vamos a suponer que se le sacó 100 mililitros, o 10 mililitros, por ejemplo, o 1 mililitro. Entonces se centrifuga y hay una parte que va a corresponder a eritrocitos. Esa parte debe ser entre el 40 y el 50%. Si ese valor de eritrocitos es menor al 20%, o mejor dicho, menor al 40%, se puede comenzar a hablar de anemia. Y si es superior al 50-55%, se habla de policitemia. Cuando hay anemia, entonces se dice que la viscosidad disminuye. Cuando hay policitemia, se dice que la viscosidad aumenta.
Entonces aquí observamos en esta gráfica cómo es esa viscosidad de la sangre respecto al, digamos, al hematocrito, ¿sí? Entonces tenemos como referencia la viscosidad del agua. La viscosidad del agua es básicamente constante, ¿sí? Si digamos, es un parámetro constante. Vamos a tener que el plasma sanguíneo sin componente celular, pues también tiene una viscosidad constante, pero cuando ya se mira la sangre completa que contiene hematocrito, ¿sí? La sangre contiene hematocrito, entonces a bajos niveles de hematocrito, la viscosidad de la sangre va a ser similar a la viscosidad del plasma y tiene su menor valor. A medida de que se comienza a incrementar el hematocrito y se llegan a los niveles normales, se observa que el promedio de viscosidad de la sangre va a ser alrededor de 3.1, entre 3 y 3.1. Ese podría ser el valor normal de viscosidad de la sangre, ¿sí? Pero obviamente va a estar en un rango. El rango entonces va a estar determinado por este valor, por este cruce, vamos a tener alrededor de 2.7 y 3.5 pueden ser los valores de viscosidad normal de la sangre, y de ahí en adelante entonces observamos aquí que la sangre se vuelve o adquiere un valor de viscosidad bastante alto. Entonces, entre mayor sea el valor de viscosidad, observamos acá, pues mayor va a ser el valor de la resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que además de impactar en el grado de deslizamiento de dos láminas, esa viscosidad va a impactar en un parámetro que se denomina número de Reynolds, que indica o establece el límite entre un flujo que es de forma laminar a un flujo que puede ser de forma turbulenta, ¿sí? Observamos que el flujo de forma laminar, entonces es un flujo que es silencioso, mientras que el turbulento es un flujo que viene a ser ruidoso, y esto pues mirándolo en un tubo, digamos, un tubo constante, ¿sí? Mirándolo en un tubo que tiene diámetro constante, una longitud determinada. Entonces, si ese número de Reynolds es menor a 200, que es lo que se ha caracterizado, se habla de un flujo laminar y es silencioso. Si ese valor del número de Reynolds es mayor a 2000, entonces ya se habla de un flujo turbulento. Valores intermedios se puede hablar de un flujo transicional, que no es ni laminar ni turbulento. Y lo que se observa acá es que ese flujo turbulento, a medida que se incrementa ese flujo de ese líquido, ¿sí? Va a ser laminar si se cruza cierto valor de límite, ¿sí? Cierto valor de presión, límite. Si se supera ese valor de presión, se comienza con un flujo laminar y ese valor de números de Reynolds va a ser mayor a 2000. Entonces, ¿qué factores pueden afectar la presión arterial? Esa presión arterial puede ser afectada por dos formas diferentes. Una es respecto a lo que pasa con el corazón, en este caso el gasto cardíaco. Esta parte ya se había mencionado, pero pues resumámosla acá. El gasto cardíaco se puede incrementar debido a un incremento en el volumen sanguíneo, ¿sí? Digamos, en la activación del músculo esquelético, por ejemplo, en las extremidades inferiores, para permitir el movimiento de esa sangre venosa hacia la vena cava, o cuando realizamos inspiración, digamos la bomba respiratoria, cuando inspiramos, cada vez que los pulmones se llenan de aire, presionan la vena cava, o si hay venoconstricción, entonces cualquiera de esos factores va a favorecer que más sangre llegue hacia la aurícula derecha, incrementando el retorno venoso, lo que se conoce como retorno venoso. Si se incrementa el retorno venoso, entonces el corazón va a eyectar esa cantidad de sangre que le llega adicional, por tanto se incrementa la fracción de eyección o el volumen de eyección del corazón. ¿Qué vamos a tener también? Entonces, por una parte, si se disminuye la actividad parasimpática, entonces eso favorece un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo sucede si se incrementa la activación simpática, incrementa la frecuencia cardíaca. Pero el incremento de esa actividad simpática también va a favorecer el incremento en la contractibilidad cardíaca, que pues finalmente va a llevar a un incremento en el volumen de eyección. Entonces, una cantidad de sangre mayor que llega al ventrículo y un aumento de contractibilidad incrementa entonces el volumen de eyección,
Y estos dos parámetros, frecuencia cardíaca y volumen de eyección incrementados, va a producir un incremento en el gasto cardíaco y por ende va a incrementar la presión arterial media. Pero ¿qué sucede por otra parte? Esto es lo que sucede a nivel del corazón. Esto sucede a nivel del corazón. Pero ya hemos dicho que la presión arterial no solamente depende de lo que sucede a nivel del corazón, sino también a nivel de lo que sucede en los vasos y en la sangre. ¿Sí? En los vasos sanguíneos y en la sangre, que viene básicamente a estar representado por el parámetro de resistencia vascular, de resistencia. Entonces, ¿qué tenemos? Si se incrementa el número de eritrocitos en la sangre, ¿sí? El número de eritrocitos o ya sea también fibrinógeno, entonces eso va a incrementar por una parte la viscosidad de la sangre. Se está alterando un parámetro propio de la sangre que va a ser la viscosidad. Si se altera la viscosidad, entonces si se incrementa la viscosidad, se incrementa la resistencia al flujo sanguíneo, o sea, se incrementa la resistencia vascular. Por otra parte, si hay un incremento en el tamaño corporal, por ejemplo en el caso de obesidad, la longitud de los vasos sanguíneos también se van a ver incrementados y esto va a conllevar a un incremento en la resistencia. Y por otra parte, vamos a observar que que es el parámetro más importante en la regulación del flujo sanguíneo, ¿sí? Que va a ser la modificación, en este caso disminución del radio de los vasos, la vasoconstricción, va a conllevar a un incremento en la resistencia vascular, ¿sí? La resistencia vascular sistémica, y todo esto conlleva al incremento de la presión arterial media, de lo que sucede en el corazón, así como que lo que sucede a nivel de vasos sanguíneos y sangre. Recordemos acá que este va a ser el principal parámetro para modificar el flujo sanguíneo a los tejidos. Viene a ser el radio de los vasos. ¿Sí? El radio de los vasos, entonces, es el principal parámetro para regular flujo sanguíneo a nivel sistémico. Ahora vamos a ver qué es la microcirculación. Entonces la microcirculación hace referencia a la circulación principalmente a nivel de los lechos capilares, ¿sí? Y en esa microcirculación es donde se produce la regulación, ¿sí?, del flujo sanguíneo a un tejido determinado mediante la regulación de la resistencia vascular periférica. Entonces aquí en esta microcirculación nosotros vamos a observar que se dan unos procesos de vasomoción. La vasomoción entonces va a ser vasoconstricción, ¿sí?, constricción o dilatación. Vamos a tener vasoconstricción o vasodilatación, donde el principal factor que induce estos eventos pues va a ser la concentración de oxígeno en ese tejido. Como se ha mencionado anteriormente, alrededor del 25% de los capilares sistémicos van a estar abiertos a todo momento, ¿sí? Y vamos a observar acá entonces, como se había escrito previamente, que las arteriolas son unas estructuras que contienen bastante músculo liso, entonces pueden realizar procesos de vasoconstricción y de esta forma regular el flujo sanguíneo que llega a este lecho vascular. Además de lo que sucede en las arteriolas, vamos a tener también, por ejemplo aquí, lo que sucede en esfínteres precapilares, que ellos se pueden contraer o no, permitiendo ese flujo, digamos, es básicamente un control adicional al que puede realizar las arteriolas hacia un tejido. Entonces allí en la microcirculación es donde sucede a nivel de los lechos vasculares, de los lechos capilares, es donde sucede el intercambio de sustancias entre el capilar y el intersticio celular. Entonces ese intercambio de sustancias se pueden dar de tres formas diferentes: uno por difusión, generalmente los gases y moléculas liposolubles pueden pasar por difusión, otro por filtración y otros por pinocitosis, ¿sí? Entonces vamos a observar acá por difusión, generalmente sustancias lipofílicas o los gases pueden pasar del vaso sanguíneo al intersticio y del intersticio a la célula. Eso es lo que sucede en los diferentes tejidos. Por filtración, entonces, puede ser, como se habló anteriormente, los capilares pueden ser fenestrados o no. Entonces algunas sustancias van a ser filtradas, otras quedan al interior del vaso sanguíneo, dependiendo
de qué estemos hablando o de qué tejido se esté irrigando. Y otro por pinocitosis, entonces si hacemos una ampliación de este endotelio, entonces vamos a observar que las células endoteliales pueden realizar pinocitosis, realizar un transporte transcelular y realizar exocitosis hacia la parte intersticial. Además de, digamos, ese intercambio de sustancias entre el vaso sanguíneo y el intersticio, vamos a observar que en la microcirculación hay presencia de unos capilares linfáticos que juegan un papel muy importante en todo este proceso, en la microcirculación. Entonces, a nivel de la microcirculación vamos a tener de que no toda la sangre que llega acá por los extremos arteriales o por las arteriolas a un lecho capilar va a retornar a la circulación a través de, digamos, de las vénulas. Parte de la sangre, ¿sí? O parte del volumen plasmático más bien, que viene aquí por el extremo arterial, va a quedarse en el intersticio y una menor cantidad va a salir por la parte venosa, ¿sí? Digamos por el extremo venoso. ¿Qué sucede con esta parte entonces que queda en el intersticio? Entonces aquí es donde entra a jugar un papel importante. Tenemos otro sistema que está asociado al sistema circulatorio sanguíneo, que va a ser un sistema de circulación linfática. Para que se den entonces estos procesos de filtración en los diferentes tejidos, vamos a observar de que este proceso de filtración va a depender de diferentes presiones, en la cual vamos a observar que se da una presión de filtración neta que va a permitir el paso de fluido desde el interior del vaso sanguíneo hacia el intersticio, ¿sí? Entonces las presiones que están allí implicadas en digamos, presión de filtración neta, van a ser la presión hidrostática sanguínea, o sea, al interior del vaso. Vamos a tener una presión hidrostática del fluido intersticial. Vamos a tener una presión coloidosmótica de la sangre. Esto sucede cuando las proteínas se concentran. Una presión osmótica del fluido intersticial, ¿sí? Y estos parámetros son los que dan origen entonces a la presión de filtración neta. Esta presión de filtración neta se debe calcular tanto en el extremo arterial, ¿sí? Esto es la presión de filtración neta en el extremo arterial, como la presión de filtración neta en el extremo venoso. Entonces, para que salga menos cantidad o menos volumen de líquido por el extremo venoso que el que llega por el extremo arterial, eso está relacionado con que esta presión de filtración neta a nivel del extremo venoso va a ser menor que la presión de filtración neta a nivel del extremo arterial. Pero entonces, ¿cuáles son esos valores? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula esto? Entonces vamos a observar que la presión de filtración neta va a ser igual a la presión hidrostática a sangre, ¿sí? Generalmente esta presión hidrostática es determinada por el corazón es el generador de presión en el cuerpo, más, en este caso, la presión hidrostática, ¿sí? La presión osmótica, perdón, la presión osmótica del fluido intersticial. ¿Sí? Cuando hablamos de esta presión osmótica del fluido intersticial, generalmente hacemos referencia a si está con más solutos o no, o más proteínas, que va a intentar entonces arrastrar agua hacia el espacio intersticial. La presión que genera el corazón va a intentar mover ese fluido hacia el intersticio. Todo esto menos la presión coloidosmótica que se genera en la sangre después de que se da el proceso de filtración. Esta presión coloidosmótica, entonces, significa, por ejemplo, que si aquí habían 3 proteínas disueltas en 3 mililitros, supongamos, de plasma, y pasan 2 mililitros de plasma hacia el intersticio, entonces van a quedar 3 proteínas disueltas en 1 mililitro de plasma. Estas proteínas van a generar una fuerza osmótica que va a tender a, digamos, atraer de nuevo parte de ese fluido hacia el vaso, hacia la luz del vaso sanguíneo. Entonces esa es la presión coloidosmótica sanguínea cuando se da ese proceso de filtración. Entonces las proteínas que quedan allí más concentradas tienden a jalar líquido de nuevo hacia la luz del vaso sanguíneo. Y esto, digamos entre paréntesis más, la presión intersticial
eh, la presión hidrostática de ese fluido intersticial, ¿sí? Que en este caso pues se tiene como cero. El fluido intersticial no genera una presión hidrostática como tal. Eh, Vamos a observar que a nivel, por ejemplo, de la parte renal, de la función renal, este presión hidrostática a nivel de la cápsula sí juega un papel en ese, digamos, en esa presión de filtración neta. Entonces, si nosotros cambiamos toda esta expresión con diferentes valores, vamos a borrar acá todas esas guías que hicimos, esas rayas. Entonces vamos a tener los valores, hacemos la ecuación acá, ¿sí? Vamos a observar entonces en el extremo arterial. ¿Cómo es en el extremo arterial? Los diferentes valores, ¿sí? Aquí tenemos la presión eh, osmótica del fluido intersticial, es alrededor de 1. Esto es tanto para la parte, para el extremo arterial como para el extremo venoso. La presión hidrostática del fluido intersticial, igual para el extremo arterial y para el extremo venoso. Pero los valores de presión hidrostática al interior del vaso, ¿sí? Y la presión coloide osmótica sí van a variar, ¿sí? Esas presiones sí van a variar. Entonces la presión hidrostática de la sangre, que es generada por el corazón, a nivel del extremo arterial va a ser de 35 milímetros de mercurio. Vamos a tener que la presión osmótica del fluido intersticial va a ser un valor pequeño, va a ser 1 milímetro de mercurio, que es lo que tenemos acá, menos la presión osmótica, digamos coloideosmótica, ¿sí? La presión coloideosmótica de la sangre. En este caso, cuando se filtra aparte, entonces la presión va a ser de alrededor de 26 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática del fluido intersticial, que va a ser de 0. Entonces esto nos da, si se desarrolla toda la expresión, nos va a dar 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si toda la sangre que llegase por el extremo arterial fuese igual a la que sale por el extremo venoso, pues debería ser igual esa presión de filtración neta, pero con signo opuesto. Aquí la presión de filtración neta se va a subir positiva, o sea, sale del vaso hacia el intersticio. Veamos qué sucede con la presión de filtración neta en el extremo venoso. Entonces, en el extremo venoso, tomando la misma ecuación, vamos a tener la presión hidrostática de la sangre, que en este caso va a ser 16 milímetros de mercurio. Eso es lo que favorece. Aquí observamos la diferencia de presión desde el extremo arterial al extremo venoso, 35 a 16. Eso favorece que la sangre se mueva en el interior del vaso. Entonces aquí va a ser 16 milímetros de mercurio, más, ¿cierto?, la presión osmótica del fluido intersticial, que va a ser 1. Aquí lo tenemos, va a ser 1. O sea, aquí sigue el mismo valor, menos, entre paréntesis, entonces viene la presión coloideosmótica de la sangre en ese capilar. En este caso va a ser 26, ¿sí? Las proteínas allí están concentradas, más 0, que va a ser la presión hidrostática del fluido intersticial. Entonces, si observamos acá, la presión de filtración neta va a ser menos 9, ¿sí? En este caso negativa, porque va a ser la filtración desde el fluido intersticial hacia el vaso sanguíneo. ¿Listo? Si observamos, estos valores numéricamente no son iguales, o sea que no todo lo que se filtró en el extremo arterial regresa de nuevo al vaso sanguíneo, en el extremo venoso. Una parte se va a quedar en el fluido intersticial, y eso tiene unas repercusiones bastante importantes, porque aquí entra a jugar entonces todos los capilares linfáticos para recuperar ese fluido y retornarlo de nuevo a la sangre, como vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a observar que en los mismos tejidos hay unos pequeños vasitos, los vasos linfáticos, que ellos son bastante permeables. Aquí observamos la célula. Entonces el exceso de fluido intersticial puede entrar a estos capilares linfáticos para ser evacuado de esa zona. Entonces aquí digamos que en resumen, ¿qué tendríamos? Que la sangre va a circular a través del vaso, ¿cierto? Digamos, una parte de la sangre pasa a través del vaso, hay otra que pasa al intersticio, ¿sí? Una parte de la sangre, sobre todo el plasma, y de ese intersticio entonces también se va a filtrar, entonces parte de esos fluidos intersticiales de nuevo hacia el
vamos hacia el capilar en el extremo venoso. Pero ¿qué sucede? Lo que se filtra aquí va a ser una cantidad mayor, ¿cierto? Digamos, se van a filtrar 10 mililitros de fluido y aquí van a retornar, por ejemplo, 9 mililitros de fluido. Entonces, un mililitro, digamos, en un ejemplo muy eh, general, un mililitro va a quedar en el intersticio. Este mililitro va a ser posteriormente, entonces, evacuado por la circulación capilar, ¿sí? Por los vasos linfáticos capilares. Entonces la sangre se mueve de esta forma y se mueve de esta forma básicamente. Entonces aquí entrega nutrientes y oxígeno y aquí se lleva desechos y CO2. Entonces vamos a observar acá que esa circulación linfática adquiere una relevancia importante, sobre todo en la evacuación de excesos de filtrado que quedan en el espacio intersticial. Entonces observemos acá que sucede, que hay una, digamos, numéricamente, eh, lo que llega aquí hacia los capilares sistémicos van a ser alrededor, en un lecho vascular, digamos, general, va a llegar alrededor de 20 litros por día, ¿sí? Vamos a tener este tejido al cual le llegan 20 litros por día, que va a contener un contenido proteico, o que tiene un contenido proteico de alrededor de 100 a 200 gramos por día, o sea, allí en este extremo arterial, al capilar, va a llegar alrededor de 100 o 200, de entre 100 y 200 gramos de proteínas por día, y de glucosa alrededor de 20 gramos por día. Entonces todo esto se filtra hacia el intersticio, ¿sí? Se filtra hacia el intersticio para que las células lo puedan tomar, ¿sí? Pero ¿qué sucede posteriormente? Resulta que al capilar va a retornar entre 16 y 18 litros por día, ¿sí? Al tejido se filtró 20 litros por día y solamente van a retornar de 16 a 18 litros por día, ¿sí? Y va a retornar de nuevo al capilar alrededor de 5 gramos de proteínas al día, de las 100 a 200 gramos que se filtraron. O sea, se filtra la mayor proporción de líquidos, pero en proteínas es una pequeña proporción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la circulación linfática debe retornar a la sangre entre 2 y 4 litros, ¿sí?, de ese filtrado por día y de entre 95 y 195 gramos de proteína por día hacia la circulación sistémica nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo funcionan esos digamos, capilares linfáticos? Ellos funcionan básicamente de la siguiente forma. Cuando la presión a nivel intersticial se incrementa, entonces eso favorece la apertura de unos canales entre las células que conforman ese vaso linfático, ¿sí?, o ese capilar linfático, y permite la entrada de dicho líquido intersticial, ¿cierto? ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, posteriormente se da una fase de compresión, ¿listo?, en ese capilar linfático, y eso permite entonces que esa linfa, porque después de que ese líquido intersticial está dentro del vaso linfático, se va a denominar linfa, esa linfa se mueva de forma unidireccional. De hecho, esos capilares linfáticos tienen válvulas para evitar el flujo retrógrado de esa linfa de nuevo hacia el espacio intersticial, y pues también van a contener músculo liso que van a permitir entonces esas actividades de bombeo. Entonces, ¿qué pasa con la circulación linfática? La circulación linfática, básicamente un complemento, ¿sí?, de la circulación sistémica, que permite entonces retornar ese exceso de fluido intersticial de nuevo hacia la circulación sanguínea, y el exceso de proteínas también. Para eso entonces hay todo un sistema a nivel corporal, ¿sí?, que se denomina la circulación linfática, el sistema linfático, que está compuesto en este caso de unos nodos linfáticos, ¿cierto?, que van, por los cuales va a ser movida toda esta linfa hasta llegar a la circulación sanguínea. Pero ¿en dónde llega a la circulación sanguínea? ¿En dónde es el retorno? ¿Dónde se produce? Generalmente, bueno, más bien el retorno de esa linfa ocurre a través de las venas subclavias. Entonces aquí observamos, digamos, los vasos linfáticos que llegan hasta la vena subclavia. Aquí observamos la parte izquierda. Aquí observamos un vaso linfático derecho y
básicamente desemboca en la vena subclavia, tanto en la derecha como en la izquierda, retornando de esta forma toda esta linfa a la circulación sanguínea y completando todo el circuito de circulación de fluidos en el cuerpo. ¿Qué sucede entonces cuando hay problemas, por ejemplo, mmm, con esa evacuación? ¿Sí? Podemos decirlo, con la evacuación de ese exceso de fluidos. ¿Sí? Esa evacuación de exceso de fluidos, si no se da de forma adecuada, puede conllevar a edemas, ¿sí? A edemas ya sea a nivel, digamos, de los tejidos a nivel sistémico o a nivel pulmonar, ¿sí? Estos edemas se pueden producir de varias formas diferentes, ya sea por incremento en la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, si hay un incremento en la presión hidrostática, entonces se da un incremento en la presión de filtración neta a nivel del extremo arterial, conllevando o favoreciendo una filtración de exceso de fluido al intersticio. Se puede dar por daños en la parte linfática, ¿sí? Por obstrucción de los vasos linfáticos, como sucede en la elefantiasis, por ejemplo, algún tumor o alguna infección. Entonces vamos a observar aquí unos problemas que se pueden tener con respecto a los edemas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede causar un incremento en la presión arterial o si hay un problema de obstrucción venosa? Esto va a incrementar la presión de filtración a nivel capilar. Esto sucede, por ejemplo, en hipertensión arterial o en trombosis venosa, ¿sí? Cuando se produce un trombo y obstruye las venas. El edema se puede también dar, por ejemplo, por concentración de proteínas en los fluidos, ¿sí? Cuando hay demasiada proteína en los fluidos, entonces, en los tejidos, perdón, entonces en los tejidos se incrementa la presión coloidosmótica, entonces eso favorece que más agua se quede allí y esto evita la entrada de agua en los extremos venosos de los capilares. Cuando sucede eso, por ejemplo, cuando hay alergia, cuando hay reacciones inflamatorias. La otra causa que puede estar relacionada con un edema es disminución de las proteínas a nivel del plasma sanguíneo, por tanto esa presión coloidosmótica a nivel sanguíneo va a ser baja y esto entonces disminuye la entrada de agua en los extremos venosos de los capilares, o sea, evita el retorno de agua por esa baja presión coloidosmótica. Esto puede suceder, por ejemplo, en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal o en desnutrición proteica. Y la otra es cuando hay obstrucción de los vasos linfáticos. Si hay obstrucción de los vasos linfáticos, entonces el drenaje linfático se ve disminuido y esto es lo que se ve, por ejemplo, una infección, un ejemplo típico de la elefantiasis, o si hay un tumor a nivel de todos estos vasos linfáticos. Entonces, básicamente con esto terminamos esta sesión, ¿sí? de la circulación vascular, microcirculación. Muchas gracias.